Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema, creo que es uno de los grandes temores que tenemos los seres humanos, que es la enfermedad. Por eso le puse de nombre maldita enfermedad, porque básicamente, en líneas generales, uno de los temores y hasta miedos, diría, eh, el temor a estar enfermos, el transcurrir una enfermedad, porque convengamos que tenemos un cuerpo que es frágil, un cuerpo que envejece, un cuerpo que evoluciona y si completa esa evolución, después comienza a degradarse, a envejecer, y envejecen nuestras células, nuestros órganos. Eh, por otro lado, los seres humanos, con los años, hemos desarrollado la tecnología necesaria como para alargar nuestra esperanza de vida, nuestro tiempo de vida y, y mejorar mucho nuestra calidad de vida. Eh, Hay cada vez más tecnología aplicada a la enfermedad y a sanarlas, y a la vez hay muchísimas enfermedades que de repente no hay forma de que sean sanadas. Y también, obviamente, todas estas enfermedades a veces son temporales, pero muchas a veces pueden llevarnos hasta el mismo deceso, ¿no? Y hoy por eso quería hablar de las enfermedades y de lo que Dios dice al respecto. Hay un tema importante. Cuando ustedes se ponen a leer la palabra, la Biblia, van a encontrar que Jesús sana un montón de enfermedades. Todo el tiempo. De hecho, cuando Jesús está acá en la tierra, gran parte de lo que hacía era anunciaba el mensaje del reino, y en general la gente se acercaba y él le sanaba las enfermedades. De hecho, cuando se ponen a leer los evangelios, dice claramente que en general solía suceder que después de cuando caía el sol, que la gente terminaba sus trabajos, la gente buscaba a Jesús. No se olviden que era una época donde vos para comer de repente no ibas al supermercado, sino que había comercio, pero en general requería comer y generar los recursos, un esfuerzo mucho más grande para poder abastecerse. Entonces, toda la gente básicamente estaba todo el tiempo trabajando hasta que caía el sol, porque era la forma de iluminación en ese momento, y Jesús los recibía a todos y sanaba a los enfermos. Y hoy por hoy, si nos ponemos a pensar, mucha gente le pide a Dios que la sane y no se sana. Y el tema es entender un poco por qué. Porque inclusive Jesús dice muy claramente que los que creen y conectan con Él van a poner sus manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús, porque obviamente es el que lo hace, es el que tiene el poder. Nosotros, por más que seamos un canal, no tenemos un poder propio, claramente, y que los enfermos iban a sanar. Entonces, ¿cuál es el tema de por qué eso sucede? Yo soy consciente de que sucede, a mí me ha pasado, yo he sanado enfermedades en mí y he visto, y también en otros, lo he visto con mis propios ojos, pero no es la constante, y también me ha pasado muy pocas veces en la vida. Así, las dos grandes que recuerdo son por lo menos dos, una en cuanto a mí y otra en cuanto a otra persona, y sucedió, pero en general uno no lo suele ver. Y tenemos que empezar a entender un poco por qué nos enfermamos y qué podemos hacer y qué necesitamos para qué, para ser sanado. Entonces, entendamos una cosa.
el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene derecho a enfermarse. El cuerpo, naturalmente, tiene derecho a enfermarse. Es lógico que se enferme. ¿Por qué? Porque al nosotros dar lugar a la oscuridad de nuestras vidas, porque de hecho la Escritura dice, por cuanto todos eligieron lo malo, todos pecaron, todos se equivocaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, eso significa que a nosotros, por más grande o mínimo, no pasa por ese punto, le hayamos dado lugar a la oscuridad tiene derecho sobre nosotros y nuestro cuerpo básicamente no necesariamente es la oscuridad actuando, pero la oscuridad está como parte de su fundamento, es parte, es como un agua que por más que la veamos transparente esté contaminada. Nuestro cuerpo está contaminado con la oscuridad, porque todos en algún momento elegimos lo que está mal y eso le da derecho a la oscuridad. Ahora bien, entendiendo que nuestro cuerpo es lógico que se enferme y que nuestro cuerpo tiene derecho a equivocarse, porque si nos ponemos a leer un poco, el cuerpo estaba programado para no enfermarse, pero al ser humano darle lugar a la oscuridad, al pecado, elegir lo malo, eso que era perfecto, invulnerable, se volvió vulnerable, porque la oscuridad tomó lugar sobre él y de hecho por eso es que también nuestro cuerpo en un punto muere. Antes eso no estaba programado para que suceda. Ahora bien, este es el diagnóstico. ¿Cómo podemos encontrar una solución al respecto? Perdón que tenía sed. Veamos lo siguiente, les voy a leer 3 cosas para que las piensen. Porque cuando nos ponemos a explorar un poco, encontramos con distintas cosas. Por ejemplo, dice, sáname, Señor, y seré sanado. O sea, lo que dice el texto dice que si uno le pide a Dios ser sanado, va a ser sanado. Entonces, volviendo un poco al principio, ¿por qué a veces le pedimos a Dios ser sanado si no sanarnos? Y aclaro, todo esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que no debamos sanarnos con los médicos. Le digo porque hay gente extremista y religiosa que cree eso. Y eso para mí es un delirio y está mal. Es un pensamiento extremadamente religioso, tóxico y contrario a Dios. Porque en un punto Dios hizo al hombre con la capacidad de ir evolucionando, ir desarrollando y encontrando cura para las enfermedades. Ahora, entendiendo que nuestro cuerpo se enferma y que muchas veces nosotros necesitamos sanarnos de cosas para las cuales no hay cura o no tenemos acceso a esas curas que existen, porque sabemos que en líneas generales hay tratamientos y hay medicamentos que están, pero no todo el mundo puede acceder a eso. Entendiendo esto, de que pese a esto, si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos sana. Sáname, Señor, y seré sanado. Después vamos a adentrarnos un poco más. Dice, ciertamente Él, refiriéndose a Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús. Porque cuando Él se hace humano, tiene un cuerpo humano. Y el cuerpo humano se enferma y muere. Por eso en el momento de morir Jesús, Él tomó también no solo nuestros errores, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestro elegir lo malo, el pecado, sino que también tomó en su cuerpo nuestras enfermedades, para lo que vamos a ver ahora, porque el punto que estamos queriendo llegar es cómo hacemos para que de forma efectiva podamos ser sanados por Dios.
En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, lo que les estaba diciendo recién, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entendamos esto, cuando Jesús muere en la cruz, conquista, ¿qué cosa? La salud, la liberación de nuestro cuerpo de la enfermedad. Él, al morir en nuestro lugar, paga los derechos que la oscuridad tenía sobre nuestro cuerpo para enfermarnos. Él compra con su muerte y llevando nuestras enfermedades, porque no dice que llevó sus enfermedades, dice que llevó nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para que al morir y cargar con esas enfermedades y al resucitar, Él tenga el poder legal para sanarnos. Porque ¿qué pasa? Dios es santo y Dios nunca vulnera el derecho. Entonces, si nosotros le damos lugar a la oscuridad tiene derecho sobre nosotros. Y Dios, para sanarnos, ¿qué es lo que hace? Se hace humano, vive como humano, muere como humano, carga nuestras enfermedades y dolores como humano para que cuando muere resucita, paga a la oscuridad, a la muerte y a la enfermedad, diciéndolo en un sentido, los derechos legales que tenían para enfermarnos, para que nuestro cuerpo se enferme. Entonces, él, al cancelar ese derecho, obtiene la autoridad para sanarnos. Porque el poder naturalmente lo tiene, si él nos formó y nos hizo. Ahora bien, de la misma forma, de hecho, es lo mismo porque ¿por qué somos salvos? Porque hagamos algo, no, por lo que él hizo en la cruz, que murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados, iniquidades, errores, faltas, fallas. Entonces, como nosotros accedemos a eso por medio de creerlo y decirlo con nuestra boca, ocurre lo mismo en este caso. El problema es que uno le puede decir a Dios algo, pero si uno no lo cree, no sucede. Por eso, muchas veces, si vos querés ser sano o querés que alguien se sane y te das cuenta que orás y no sucede, deja de pedir temporalmente la sanidad de esa persona o de algo tuyo y pedirle a Dios que te dé la creencia y la fe y empezar a buscar a Dios todos los días y ponerte a leer la escritura, la palabra, la Biblia, y eso va a hacer que se produzca en vos la fe para que entonces sí seas sanado. Porque la forma de activar eso que tiene Dios para darnos es a través de la fe. La moneda con la que uno obtiene eso, la forma, el puente, es la fe. Después dice en Romanos 3, 22, 23, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá básicamente lo que está diciendo es lo que yo decía muy al principio, que todos al elegir lo malo le demos derecho a la muerte, a la oscuridad y a la enfermedad. Y para terminar dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Acá tenemos el otro componente. ¿Cuál es el otro componente? Hasta ahora teníamos que Jesús sufrió nuestras enfermedades, las cargó y sufrió y soportó y cargó nuestros dolores. Después tenemos que Él conquistó la liberación. Después tenemos que el poder naturalmente lo tiene, el derecho lo consiguió Él. Lo que tenemos que hacer es nosotros creer para que suceda. Y si se lo decimos a Dios, si no sucede, no es porque Dios no quiera sanarnos, sino porque no tenemos la fe necesaria para que eso pase. Entonces, busquemos la fe necesaria y esforcémonos y vamos a obtener esa fe. Y acá que dice que vivificará nuestro cuerpo mortal que se enferma por su espíritu que mora en vosotros. Acuérdense lo que yo siempre les digo, que cuando uno conecta con Dios a través de la única forma que hay, que es Jesucristo, ¿qué es lo que sucede?
Lo que sucede es que Dios mismo nos adopta como Padre y Dios mismo viene a vivir a nosotros. ¿Quién es Dios que vive en nosotros? El Espíritu Santo. Si alguno, cuando yo hablo de Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, el concepto se le confunde, hay un video que se llama 3 igual 1, que está ahí en el podcast, lo pueden buscar tanto en Spotify, YouTube, donde lo quieran buscar, y donde explico esto. Entonces, a la suma de esto, Dios vive dentro de nosotros, y lo que plantea es que Él vivificará nuestro cuerpo mortal. Entonces, entendiendo que nuestro cuerpo tiene derecho a enfermarse, pero que Jesús hizo lo necesario para que podamos ser sanados y que el poder lo tiene, lo que tenemos que tener es fe. Lo que tenemos que tener es fe. Y si no tenemos fe, le tenemos que pedir fe. Y Dios nos va a dar esa fe. Porque lo único que nos impide ser sanos de aquello que la medicina no puede solucionar o no está a nuestro alcance es la falta de fe, que es lo que hace que el poder de Dios no termine desatándose en nosotros, porque para que el poder de Dios actúe en nosotros, sanándonos, necesitamos fe en que Jesús nos libertó y tiene el poder necesario porque nos ama para sanarnos de nuestras enfermedades. Después, más adelante, esto creo que se va a subir en febrero, seguramente en el mes de marzo, hacia finales del mes de marzo, en algún lugar, no sé dónde todavía, voy a empezar a hacer vivos, donde, entre otras cosas, lo bueno es que vamos a poder juntos, los que quieran obviamente, y se vayan a sumar porque va a ser un vivo, que tengan enfermedades, orar entre todos para que esas enfermedades sean sanadas y también para ir fortaleciendo y desarrollando la fe. Pero hoy vos, si vos creés y tenés la fe necesaria en el poder de Jesús para sanarte, vas a ser sanado. Es cuestión de buscarlo y quizás te lleva un tiempo esforzarte, porque hay gente que está años diciéndole, no sé, Jesús, saname esto, Jesús, saname esto, Padre, en el nombre de Jesús, saname esto, pero si no creen, no va a suceder. Y para creer hay que pedirle a Dios la fe necesaria, buscar a Dios cada día, esforzarse en conocerlo y entenderlo, porque eso, al conocerlo y comprenderlo, va a producir en nosotros fe. Y lo otro es leer el texto, la Biblia, la palabra, porque dice, la fe, ¿por qué viene? Dice la misma palabra, por el oír que la palabra de Dios. Entonces, si nosotros la leemos, la oímos. Eso es lo que hoy les quería plantear, por eso al capítulo le puse maldita enfermedad, porque tenemos cierta maldición con el tema de la enfermedad, pero Jesús nos libra de esa maldición porque nos ama. Poder es más que suficiente, para Dios no hay nada imposible. Lo que necesitamos es creer, y si no creemos porque no tenemos la fe necesaria, busquémoslo, que podemos ser sanados por Dios, y Dios quiere sanarnos, nos ama y lo quiere hacer, genuinamente lo quiere hacer. Si algo lo detiene, no es su voluntad, sino nuestra falta de fe. De hecho, si se ponen a leer los evangelios, Jesús, cuando Jesús caminaba, iba a distintas ciudades y sanaba a los enfermos, entre otras cosas. Y había ciudades que no tenían fe. En esas ciudades Jesús casi no podía hacer milagros. Y de hecho hay algunas ciudades donde no hizo ningún milagro. Y había otras ciudades que tenían fe y en esas ciudades sí hacían milagros. Porque el poder lo tenía, operaba en cualquier lugar. No era una cuestión geográfica o territorial, sino que dependía de la fe de sus habitantes, es decir, la fe de las personas. O sea, la llave de esto en un punto está en tu fe y en mi fe. Desarrollemos la fe y sanemos nuestras enfermedades. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.